Vivimos en un mundo en el que la influencia del pensamiento judeo-cristiano ha sido la base de muchas de las cosas que nos rodean. Desde nuestras concepciones ético-morales sobre el bien y el mal, patrones culturales sobre la familia, los nombres que usamos, como María, Pedro, Juan y muchos más, los nombres de lugares, ciudades y países, las artes, la arquitectura, la música, hasta las grandes potencias que han ganado todas las más grandes guerras a lo largo de la historia y conquistaron la mayor parte del mundo, como el Imperio Británico, Estados Unidos, la Gran España colonialista católica y hasta Rusia, con su cristianismo ortodoxo. Para cualquier parte a donde coloquemos la mirada, en nuestras sociedades, en nuestras vidas, siempre habrá algo que lleve el sello del pensamiento judeocristiano emanado de la Biblia, que sin lugar a dudas es el libro más leído en todo el mundo. Sin la Biblia, el cristianismo, al menos, tal como lo conocemos, no habría surgido, lo que cambiaría profundamente la configuración religiosa y espiritual del mundo. En Europa, otras religiones como el politeísmo grecorromano o las creencias celtas podrían haber persistido como tradiciones dominantes. El judaísmo, aunque significativo en su región de origen, no habría generado una extensión global como ocurrió con el cristianismo. Sin esta expansión, otras religiones como el budismo o el hinduismo podrían haber tenido una mayor influencia en Occidente y ocupado espacios de poder espiritual en regiones clave. De no haber existido la Biblia, no hubiese existido el cristianismo. Por ende, tampoco habría existido el Islam, que en gran medida surgió como una continuación de las profecías de la Biblia. Estamos hablando de que no solo no habrían existido las grandes potencias occidentales, sino tampoco la cultura islámica. Las narrativas mitológicas de otras culturas podrían haber asumido el rol central que desempeñó la Biblia. Mitologías como la griega, la romana o incluso la nórdica, con sus ricos relatos sobre dioses, héroes y valores humanos, podrían haber moldeado las creencias éticas y espirituales de muchas sociedades. Al mismo tiempo, religiones más antiguas como el zoroastrismo o las tradiciones egipcias podrían haber ejercido mayor influencia en la construcción de sistemas de creencias globales. En lugar de depender de un texto único como la Biblia, las sociedades tal vez hubiesen desarrollado tradiciones espirituales más descentralizadas y diversas, con un fuerte énfasis en lo oral o en prácticas locales. Esto podría haber llevado a un mundo con menos uniformidad en términos religiosos, pero con una mayor variedad de expresiones espirituales y éticas. Es posible que nuevas religiones hubieran surgido, basadas en filosofías o en valores comunitarios, en lugar de depender de relatos específicos sobre figuras divinas. La relación entre religión y poder también habría sido diferente. Sin la Biblia como referencia central, los líderes políticos y religiosos habrían utilizado otras herramientas para justificar su autoridad, quizás apoyándose en mitologías locales o filosofías naturalistas. Sin embargo, esto también podría haber significado una menor centralización del poder religioso, con menos instituciones unificadas como la Iglesia Católica. Las comunidades podrían haber mantenido formas más independientes de espiritualidad, adaptadas a sus propios contextos. En términos de la vida cotidiana, las prácticas espirituales habrían sido más diversas y menos estructuradas por las doctrinas de un único texto. La espiritualidad habría sido moldeada por las necesidades locales y los recursos culturales disponibles, lo que podría haber creado sociedades con un enfoque más pluralista y adaptable hacia lo sagrado. Sin la Biblia, las búsquedas humanas por propósito y significado no habrían desaparecido, sino que habrían tomado caminos diferentes, reflejando aún la creatividad y la profundidad del espíritu humano. Sin la existencia de la Biblia, la historia y la geopolítica habrían tomado un curso muy diferente, especialmente en Occidente, donde el cristianismo desempeñó un papel fundamental en la configuración de los estados-nación, gobiernos e instituciones. Al no surgir el cristianismo como religión dominante, el Imperio Romano podría haber mantenido su enfoque en las religiones politeístas tradicionales o adoptado filosofías como el estoicismo o el neoplatonismo como base moral y social. Esto habría alterado la forma en que se percibía el poder y la autoridad, ya que el concepto de gobernantes divinamente elegidos, vinculado al cristianismo, no habría tenido lugar en la misma medida. La caída del Imperio Romano y el período que siguió, conocido como la Edad Media, habría sido muy distinto. La Iglesia Católica,
que en ese periodo se constituyó como el gran poder supranacional, que bendecía o desautorizaba a los reyes, no habría existido, dejando un vacío de poder que probablemente habría sido ocupado por señores feudales, ciudades-estado independientes o incluso imperios regionales basados en otras religiones o filosofías. También sin la estructura unificadora de la Iglesia, Europa podría haber estado aún más fragmentada políticamente, con una diversidad cultural y política más marcada. Las cruzadas, impulsadas en gran parte por el fervor religioso cristiano y el deseo de recuperar territorios considerados sagrados, no habrían ocurrido. Esto habría cambiado radicalmente las relaciones entre Europa y el Medio Oriente. Y probablemente, las conexiones entre estas regiones se habrían basado más en el comercio y menos en la conquista religiosa. No solo no hubiesen existido las cruzadas, porque no hubiesen existido los grandes reinos cristianos de Europa, sino que tampoco hubiese habido contra quién lucharlas, dado que tampoco hubiese existido el Islam. Su lugar hubiese sido ocupado por expresiones espirituales anteriores del Medio Oriente, muy posiblemente con mucha influencia del zoroastrismo, sin el cristianismo y la Iglesia católica, como factor de unión en Europa. Tal vez Occidente hubiese sido conquistado por potencias del Oriente, tal vez en la actualidad la lengua que hablaríamos sería el mongol. En cuanto a la Reforma protestante, que dividió al cristianismo y transformó las estructuras políticas y sociales de Europa, no habría tenido lugar, ya que su base ideológica dependía de las interpretaciones de la Biblia. En su lugar, es posible que las tensiones políticas y sociales se hubieran expresado de otras maneras, quizás a través de luchas entre filosofías locales, rivalidades políticas o conflictos económicos. La colonización de América y otras partes del mundo también habría sido diferente. Sin la Biblia, el concepto de misión cristiana para convertir a las poblaciones indígenas no habría sido un motor central de la expansión europea. Esto podría haber reducido la justificación ideológica para las conquistas, aunque es probable que factores económicos y políticos aún hubieran impulsado el colonialismo. Las culturas indígenas de América podrían haber tenido una mayor oportunidad de preservar sus propias creencias y estructuras sociales en ausencia de una presión evangelizadora tan intensa. Y es que no solo es que los países de Europa no habrían existido tal como los conocemos, sino que tampoco los países del continente americano, toda vez que quien dividió los territorios de América entre el Imperio colonial español y el portugués fue el Papa Alejandro VI, y los primeros colonos que llegaron a Norteamérica lo hicieron primordialmente con una visión de libertad religiosa que sentó las bases de lo que sería su cultura en los siglos siguientes. Dicho de otro modo, ni los países de América Latina, que hoy conocemos, ni los Estados Unidos hubiesen existido. Tal vez, al no existir la Iglesia ni los reinos católicos, no se hubiesen producido los viajes de navegantes como Cristóbal Colón, y los pueblos originarios de América hubiesen tenido más tiempo para desarrollar su tecnología, provocando un encuentro entre mundos que pudo haber sido muy diferente. Tal vez hubiesen sido los incas o los mayas quienes llegaran primero a Europa. En términos de la formación de estados modernos, las bases legales y morales de muchos países occidentales, que se inspiraron en principios judeocristianos, podrían haber sido reemplazadas por ideas derivadas de otras tradiciones filosóficas o culturales. El humanismo, el derecho romano o el pensamiento secular podrían haber desempeñado un papel más destacado desde etapas tempranas, configurando un panorama político más enfocado en la razón o en principios éticos no religiosos. Estamos hablando de que preceptos culturales que hoy son fundamento de nuestras leyes no existirían. Tal vez la poligamia fuese legal en todo el mundo. La ciencia y la tecnología hubiesen avanzado de forma distinta. Durante la Edad Media, las grandes mayorías no tenían acceso a la educación. Durante siglos, la única manera de estudiar era o formando parte de la nobleza. O siendo sacerdote, esto reducía el espectro educativo a una porción mínima de la población. Pero además, al permanecer bajo control de la Iglesia católica, cualquier tipo de investigación o avance científico estaba supeditada a la previa autorización de las autoridades eclesiásticas, cuyo punto de vista se basaba en la fe, y no en el método científico. Juicios emblemáticos, como los que se le realizaron a Copérnico o a Galileo Galilei por sus descubrimientos astronómicos, nunca se hubiese realizado. De esta forma,
siglos de estancamiento científico y tecnológico a causa de la Inquisición nunca hubiesen existido. Tal vez hubiésemos llegado a la Luna hace 500 años. Sin la Biblia, el arte y la cultura habrían evolucionado de manera significativamente diferente, especialmente en las regiones donde el cristianismo moldeó la creatividad, los valores y las expresiones estéticas durante siglos. Gran parte del arte occidental, desde la arquitectura hasta la música, fue profundamente influenciado por las narrativas y símbolos bíblicos. Sin este texto como fuente central, otras mitologías, filosofías o tradiciones locales habrían ocupado su lugar como inspiración artística. En la arquitectura, las grandes catedrales góticas, las basílicas románicas y otros edificios religiosos no habrían existido tal como los conocemos. En su lugar, las estructuras monumentales podrían haber reflejado otros sistemas de creencias, como templos dedicados a otras deidades, santuarios filosóficos o incluso espacios seculares centrados en la celebración de la naturaleza o la comunidad. El arte decorativo en estas estructuras habría utilizado motivos diferentes, como escenas de la vida cotidiana, mitología local o abstracciones simbólicas que representaran valores éticos y espirituales sin conexión con las historias bíblicas. La pintura y la escultura habrían seguido otros caminos creativos. Sin los relatos bíblicos como la base de tantas obras, desde la Anunciación hasta el juicio final, los artistas habrían encontrado inspiración en mitologías grecorromanas, cuentos populares, paisajes naturales o retratos que exploraran la condición humana desde perspectivas más seculares o culturales. Obras como las de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, que dedicaron gran parte de su talento a temas religiosos, podrían haber tenido un enfoque completamente diferente, centrándose en proyectos humanistas, científicos o mitológicos. En la literatura, la ausencia de la Biblia como texto central habría cambiado profundamente las narrativas y los valores que dominaban las historias. Obras como La Divina Comedia o El Paraíso Perdido, profundamente influenciadas por ideas bíblicas, no habrían existido. En su lugar, los autores podrían haber explorado más mitologías locales, filosofías éticas, o simplemente haber ampliado los géneros narrativos enfocados en la exploración humana desde un ángulo más terrenal. Las leyendas locales, los relatos históricos y las epopeyas filosóficas habrían ocupado un lugar más destacado en la tradición literaria global. En la música, los himnos religiosos, los cantos gregorianos y las composiciones sacras no habrían surgido como pilares del desarrollo musical. En cambio, la música podría haberse desarrollado más alrededor de festividades seculares, rituales regionales y tradiciones populares. Instrumentos y estilos que se asociaron con ceremonias religiosas podrían haber evolucionado de manera diferente, creando un panorama musical más diverso y menos unificado a nivel global. El simbolismo cultural también habría cambiado radicalmente. Sin la cruz, la Biblia o figuras como Cristo o María como íconos universales, otras imágenes y conceptos habrían ocupado un lugar central en el imaginario colectivo. El sol, los árboles, los animales o patrones abstractos podrían haber tenido una carga simbólica mucho mayor, reflejando conexiones con la naturaleza, la comunidad o la espiritualidad individual. La moral y los valores transmitidos a través del arte habrían tomado un enfoque distinto, menos basado en la salvación divina y tal vez más enfocados en conceptos como la armonía con la naturaleza, la sabiduría filosófica o la exploración del potencial humano. Esto podría haber llevado a un arte menos moralizante y más centrado en la diversidad de experiencias humanas. Finalmente, sin la Biblia como texto unificador, la cultura global habría sido mucho más fragmentada, con cada región desarrollando formas de expresión artística únicas, basadas en sus propios mitos, filosofías y contextos históricos. Aunque quizás más diverso, este mundo artístico habría carecido de una narrativa común que conectara a tantas culturas diferentes, lo que habría creado una riqueza cultural diferente, pero igualmente profunda y fascinante. Sin la Biblia, los valores éticos y morales que han moldeado gran parte de la civilización occidental habrían surgido de otras fuentes culturales, filosóficas o religiosas. El impacto del cristianismo en la definición del bien y el mal, la justicia, la compasión y el perdón no habría sido tan prominente, dejando espacio para que otras tradiciones y sistemas de pensamiento influyeran en la ética colectiva.
Los valores judeocristianos, como la importancia del amor al prójimo, la humildad, el sacrificio y el perdón, no habrían tenido el mismo alcance universal. Sin la influencia de los 10 mandamientos y las enseñanzas de Jesús, las sociedades podrían haberse estructurado alrededor de principios éticos basados en filosofías, como el estoicismo, el epicureísmo o el confucianismo, cada uno con enfoques diferentes hacia la virtud, la felicidad y la responsabilidad comunitaria. Sin la noción cristiana del pecado original, las ideas sobre la naturaleza humana también habrían sido diferentes. Muchas culturas podrían haber visto al ser humano no como inherentemente defectuoso, sino como una criatura con potencial para el equilibrio y la sabiduría, dependiendo de la educación y el entorno. Esto podría haber resultado en sistemas legales y sociales menos enfocados en la penitencia y más centrados en la rehabilitación y el crecimiento personal. Las ideas de justicia habrían seguido caminos alternativos. En lugar de basarse en principios religiosos que promueven la salvación eterna o la intervención divina, las sociedades podrían haber adoptado códigos legales más directamente inspirados en la filosofía o en tradiciones orales locales. Por ejemplo, el derecho romano, con su énfasis en la lógica y la equidad, podría haber tenido una mayor influencia en la construcción de sistemas legales modernos. El concepto de comunidad y responsabilidad social también habría evolucionado de manera distinta. Sin las enseñanzas cristianas sobre la caridad y el servicio a los demás, las sociedades podrían haber desarrollado sistemas éticos basados en la reciprocidad y la cooperación comunitaria, inspirándose en tradiciones más antiguas, como las de los pueblos indígenas o las de las culturas politeístas. La ayuda mutua habría sido motivada por valores culturales y no necesariamente por recompensas espirituales o la promesa de vida eterna. La relación entre ética y espiritualidad habría sido más diversa. En ausencia de la Biblia, muchas culturas podrían haber combinado prácticas espirituales con principios éticos derivados de la observación de la naturaleza, la cosmología o la tradición local. En última instancia, sin la Biblia como marco moral central, el desarrollo de los valores éticos habría sido más fragmentado y pluralista. Cada región o cultura habría definido sus propios estándares de conducta basados en sus mitologías, filosofías y experiencias históricas. Aunque esto podría haber generado una mayor diversidad de sistemas éticos, también podría haber dificultado la formación de un consenso moral global, creando un mundo donde los valores y las normas fueran altamente dependientes del contexto cultural y geográfico. La verdad es que, si pensamos cómo hubiese sido nuestro mundo si no hubiese existido la Biblia, el resultado real es que estaríamos en otro mundo,